Hola, muy buenas noches a todos y a todas y a todes. Yo soy Miriam Carrillo Barragán y en nombre de la Dirección de Comunicación del Conocimiento les doy la más cordial bienvenida a la segunda mesa del ciclo Horizontes Económicos, Transformación, Tecnología y Comunidades Resilientes. Antes de presentar a nuestros ponentes que nos acompañan esta noche, quiero recordarles nuestra dinámica donde se pueden ganar estos fabulosos premios: una tableta digital y una botella deportiva. Joaquín, ¿me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente, por favor. ¿Puedes poner la diapositiva de las reglas del premio, por favor? Muchas gracias. Les recuerdo las reglas para participar en este sorteo. Se pueden ganar fabulosos premios como una tableta digital y una botella deportiva. Recuerden que al terminar la conferencia solo tienen 5 minutos para llevar a cabo el registro de asistencia para obtener las constancias de participación. Y además, si cumplen con 2 asistencias y contestan correctamente una pregunta sobre la mesa, se genera un boleto para participar en el sorteo de premios. Recuerden que nos deben seguir en nuestras redes sociales y en caso de ganar el premio, deben acudir a la Rectoría General por él. La que sigue, por favor. Se está tardando un poco. Yo no la veo en pantalla. Perfecto. Ahora sí les presento a nuestro moderador de la mesa, es el doctor Víctor Berrueta Soriano. Él es doctor en Ingeniería por la UNAM, es investigador por México del CONACYT, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. También es coordinador del Centro Ecotecnológico para la Innovación y el Desarrollo Wandani en Pátzcuaro, Michoacán, y también es coordinador de proyectos de investigación e incidencia del Programa Nacional Estratégico de Energía y Cambio Climático del CONACYT. Colabora en la Red Institucional para el Fortalecimiento de Economía Social y Solidaria de la UAM y en la Red de Emprendedores Sociales Ashoka. Le doy la muy cordial bienvenida al doctor Víctor. A continuación voy a presentar al doctor Antonio. Se tarda un poco en cargar las presentaciones, una disculpa. Perfecto, ahora sí. Les presento al doctor Antonio Mendoza Hernández. Él es doctor en Economía por la UNAM, es profesor del Departamento de Economía en la Unidad Iztapalapa, es integrante de la Red Institucional para el Fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria de la UAM y es coordinador del proyecto Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, SOCAP, del alumnado de la UAM. Un ahorro en manos del alumnado. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Finalmente, buenas noches, doctor Antonio. Finalmente nos acompaña el doctor Manuel Lara. Él es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es profesor del Departamento de Procesos Sociales en la Unidad Lerma. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y ha coordinado un libro sobre economía social, cooperativismo y políticas públicas, potencialidades de organizaciones alternativas.
Sus líneas de investigación son inclusión social, análisis, diseño, evaluación de políticas públicas y medición económica. Ahora sí, agradezco a nuestros participantes y les doy la bienvenida y también la palabra al doctor Víctor para iniciar la conversación con nuestros invitados. ¿Listo? Pues muchas gracias Miriam, gracias al área de comunicación del conocimiento de la UAM, pues por esta invitación, el gusto de poder participar con la universidad y poder conversar con colegas como el doctor Manuel Lara, el doctor Antonio Mendoza, pues es un placer poder estar aquí. El tema que nos convoca, pues es un tema retador, principalmente por el momento actual en el que estamos viviendo, el tema de construir comunidades resilientes a partir de la economía dentro de un momento de crisis en el que estamos actualmente. No sé si pudieran poner la primera diapositiva, por favor. Gracias. Pues bueno, estos más o menos son los conceptos alrededor de los cuales vamos a llevar esta plática, este conversatorio. Primero, situarnos en este momento de policrisis, ahorita vamos a ver qué es eso, y que está enmarcado de desafíos globales que nos afectan como humanidad, como es el cambio climático, el calentamiento global, los desastres ambientales que todos hemos vivido, las desigualdades sociales y económicas, pero también todo esto que ha sido atravesado por la pandemia y en el momento en el que nos encontramos de la pospandemia, que sin duda nos cambió a todas y a todos en muchos aspectos de nuestra vida, pero principalmente o de manera importante en la parte económica y en la parte social. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es esta policrisis? También conocida como crisis planetaria. Es un momento inédito que nos está tocando vivir porque es la convergencia de muchos desafíos y de muchas crisis que están actualmente. Obviamente, durante la historia de la humanidad y en las últimas décadas ha habido crisis ambientales, serios desastres naturales, terremotos, tsunamis, etcétera, y también ha habido crisis económicas muy importantes que nos ha tocado vivir. Pero en el momento actual, después de un momento como la pandemia que nos revolucionó a todos, se conjuntan una serie de problemáticas ambientales, sociales y económicas que sin duda nos deben de hacer pensar en un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque estas crisis en este momento se conjuntan y nos tocan en todos los aspectos de nuestra vida, en el aspecto económico, en el aspecto productivo, en el aspecto social, cultural y por supuesto en el aspecto ambiental. Más allá de la globalización, estas crisis planetarias pues vemos que nos afecta de manera importante a todos y a todas y no tenemos que verlo en las noticias, lo podemos vivir y lo vivimos día con día con estas lluvias, tormentas atípicas, la sequía que acabamos de vivir, toda la desigualdad, toda la pobreza que hay en el país y en el mundo, pobreza económica, pobreza energética, pobreza alimentaria. Entonces, estamos en un momento muy especial en el que tenemos que ser muy innovadores y sobre todo buscar soluciones para poder hacer frente a estos desafíos. Si dan por favor a la siguiente. Y es que tenemos que ser conscientes, digo, es un momento catastrófico por un lado y por otro lado también lo es. No es para ponernos tristes ni para pensar que ya esto se va a acabar, sino al contrario, para tomar conciencia de que hemos llegado a un momento en el que el planeta ha llegado a ciertos límites que ya no son sostenibles, ¿sí? Ya el uso de energía fósil, el consumo de energía en todas sus fuentes, la desigualdad, el derroche, y lo hemos visto en muchos aspectos, cómo esto se vive en un consumo desmedido, en el desperdicio, en la generación de basura y además en la violencia, en la inequidad, graves impactos ambientales, problemas de salud muy graves por dietas no saludables, por todo el consumismo, por productos, alimentos que no son sanos. Toda esta serie de elementos nos lleva a preguntarnos
qué va a suceder y qué podemos hacer. Entonces, desde aquí es que enmarcamos esta plática para ver cómo desde estrategias económicas, desde estrategias sociales, podemos hacer frente a esta crisis sin agravar el problema ambiental que ya tenemos, sin agravar la desigualdad social y económica que ya vivimos. Si damos a la siguiente, por favor. Entonces, es inminente que se requiere un nuevo modelo de desarrollo que sea sostenible y que, lejos de agravar el problema, sea ambientalmente amigable, que sea social y económicamente viable y que busque una economía que sea más justa y más equilibrada. O sea, ya no se trata de generar riqueza nada más, sino de distribuirla de mejor manera. Y aquí hay 3 alternativas sobre las que esperamos conversar en estos momentos, que son modelos o estrategias que han empezado a dar respuesta ante esta crisis, ¿no? La economía verde, que es todo aquello que busca de manera amigable y ambientalmente viable mantener las actividades económicas, pero sin agotar los recursos naturales. Aquí entra el uso de energías renovables, el uso de tecnologías apropiadas, el uso de los recursos naturales, pero de una manera sostenible y responsable. Por otro lado está la economía circular, que busca eliminar esa cadena de fabricar, usar y tirar, sino más bien aprender a reciclar, a reusar, en pensar en productos que sean más duraderos, que tengan una doble o triple vida, que sean recuperables y que además eso ayude a mantener los ciclos del ambiente. Y finalmente, el tema que nos convoca es la economía solidaria. Cómo desde modelos cooperativos, modelos que busquen la equidad y la justicia social, podemos hacer frente a estas crisis y entonces sí buscar lograr ser comunidades más resilientes. ¿Qué significa esto? Pues poder tener mejores sistemas y mejores capacidades de adaptación y hacer frente a los desastres naturales, hacer frente a las crisis económicas, hacer frente a la pobreza, hacer frente a las injusticias. De eso se trata, cómo a través de estrategias de economía verde, circular, solidaria, podemos ser más resilientes y podemos de alguna manera hacer frente a estos desafíos y salir adelante para tener un mundo mejor. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? Aquí le daré la palabra a nuestros invitados, inicialmente al doctor Antonio Mendoza, después al doctor Manuel Lara, en 2 bloques de preguntas que están aquí. El primero es para contextualizar este momento que estamos viviendo, cómo se ve, cómo lo ven desde ustedes, desde su perspectiva, cómo la pandemia llegó a modificar de alguna manera la vida en la que nos encontramos. Y luego, en un segundo bloque, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué podemos hacer en el marco de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, como dicen coloquialmente, desde nuestra trinchera? Entonces, doctor Antonio Mendoza, muchas gracias, bienvenido y adelante, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí compartiendo algunas ideas de lo que, como ya nos señaló Víctor, es un momento histórico, es inédito. Nunca la humanidad había enfrentado entonces una crisis multidimensional. Nunca la humanidad se había enfrentado a estos retos y a estos desafíos. Y nos coloca entonces en la necesidad de buscar soluciones, estrategias alternativas. Este momento fue señalado ya justo cuando estaba la pandemia, en el 2020. Alicia Bárcenas, en aquel entonces la secretaria general de la CEPAL, anunciaba en julio del 2020 que América Latina estaba frente a una década perdida. Eso significa entonces la destrucción de empleos, trabajo, ingreso y aumentar la carestía. Pero ahí no se detuvo la situación, sino en un documento de Banco Mundial de enero del 2024, que lleva como título Caída de la perspectiva del crecimiento a largo plazo, tendencias, expectativas políticas.
anunciaba que este peligro de la década perdida se extendía entonces para toda la humanidad. Estamos ante el quiebre de un modelo y que justo en la revista The Economics, en abril del 2024, esta revista londinense, anunciaba que aquello que conocimos nosotros como el bloque o la arquitectura financiera internacional, nacida en la posguerra de 1945, estaba entonces frágil, se había debilitado. Ante esto, también otro foro económico en el 2020, allá en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, le llamaba a ese momento el gran reinicio. Y con esto quiero ilustrar un poco en la parte, no solamente estamos ante el calentamiento global, ante la crisis ambiental, sino lo que hizo la pandemia fue profundizar tendencias y trayectorias que ha puesto entonces a flote los límites de lo que se señaló hace mucho tiempo como los límites del crecimiento. En este texto que conocimos por el MIT, que fue dado a conocer en 1971. Estaban ahí entonces la parte de los anuncios, ¿verdad? De los desafíos. Y hoy se expresan. Y ante eso entonces estamos ante una crisis de un modelo. Un modelo entonces es aquello que se utiliza para organizar la vida social. Este modelo que ha estado ahora en jaque se le conoce como una economía de mercado o más generalmente como un modelo neoliberal. Priorizó entonces la parte del libre mercado, priorizó la búsqueda de ganancias a corto plazo y olvidó la relación del metabolismo social y natural. Eso hoy cobra fractura. Y dado que este modelo ha ido profundizando las asimetrías, es el momento de visibilizar lo que ya existe. Es el momento de llamar la atención desde la academia, desde la sociedad, desde la política pública, a algo que es una realidad existente desde hace mucho tiempo, que es la diversidad económica. Y ya Víctor nos la mostraba al inicio, ¿no? Ecológica, comunitaria, feminista, social, solidaria. Son economías entonces que ponen el acento en una racionalidad fuera de una lógica de mercado. Reconocen al mercado como una economía con mercado, pero no una economía de mercado. Y es ahí el quiebre entonces ontológico, epistemológico, que nos coloca desde las universidades con esa oportunidad de visibilizar aquello que está entonces en la historia de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza, por esta contextualización. Damos la palabra ahorita al doctor Manuel Lara para que nos comparta unas ideas iniciales y luego continuamos. Adelante, doctor Lara. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Como se señaló anteriormente, las pandemias son fenómenos biológicos que han acompañado a la humanidad en diferentes momentos históricos, pero creo que una de las características es que han simbrado sus estructuras sociales, políticas y económicas, y en la actualidad, pues bueno, esta pandemia evidenció las carencias de los estados, magnificó los problemas sociales y sus tensiones económicos. Entonces, yo creo que algo también importante de esta pandemia es que logró una movilización mundial sin precedentes, donde pudieron participar expertos mundiales, científicos, organismos, empresas transnacionales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, donde de alguna forma u otra se intentaron unir para dar soluciones en conjunto de este problema. Entonces, en este contexto, en este escenario, digamos, tan convulsivo que tuvimos hace ya un par de años o un poquito más, yo creo que es necesario reflexionar sobre todo sobre las consecuencias éticas y políticas de la pandemia, porque creo que son relevantes para abordar la transformación de sus modelos o paradigmas políticos, que al final, pues bueno, al parecer fueron una violación a las libertades individuales, como la prohibición del libre tránsito, la suspensión de iniciativas de cualquier tipo, etcétera, pero al final, pues bueno, se hicieron para buscar o mejorar la sociedad, ¿no? Para que la pandemia no se expandiera de manera exponencial. No obstante, como siempre, bueno, va a haber temas pendientes en este
que nos deja reflexionar la pandemia. Y yo creo que uno de los más importantes es cuál sería el papel del Estado, ¿no? Creo que la pandemia magnificó cuáles son los alcances de su poder político, el control, el uso de la fuerza pública, la importancia que pueden llegar a tener las acciones durante cualquier emergencia. Entonces, algo que a mí, digamos, me sorprendió mucho es que al parecer la mayor parte de los esfuerzos pues se limitaron en controlar o vincular esos derechos individuales y realmente no se enfocaron en otros aspectos que también eran relevantes como las necesidades básicas, sociales y efectivas del ser humano, ¿no? Creo que este tema me parece así como muy relevante y contradictorio. El otro tema que también ya lo mencionaron anteriormente, pues es el papel de la economía. Estamos en una fase del capitalismo global donde pues no se puede esconder esta desigual distribución de los recursos escasos, que lo único que hacen es fomentar, pues bueno, que se utilicen mecanismos de mercado donde solo buscan la eficiencia y no la equidad. Entonces, vimos que todos los problemas estructurales se magnificaron, incluso en los mercados laborales, en cuestiones de demanda, hubo shocks a la oferta. Entonces, ya digamos, en el minuto que a mí me queda de cierre, y es un concepto muy bonito que me gustaría compartir con el público, tiene que ver precisamente con la resiliencia, ¿no? Al final, si algo nos dejó la pandemia es que podemos llegar a construir, podemos llegar a fomentar este tipo de organizaciones alternativas que fomenten la resiliencia. Entonces, la resiliencia es un concepto que puede ser borroso. ¿A qué me refiero? Que inició en las ciencias ambientales, pero también ha transitado en las ciencias sociales. Entonces, es un concepto borroso porque a pesar de que es conocido en diversos espacios de investigación, pues requiere mayor reflexión y análisis sobre su alcance. Entonces, nada más lo voy a definir, es la capacidad de un grupo persona de afrontar, sobreponerse a las adversidades, resurgir fortalecido, transformado y continuar su proceso de desarrollo, a pesar de haberse enfrentado a sucesos desestabilizadores, lo que supone que ante el riesgo y a la adversidad, todos somos vulnerables en distinto grado y existen determinadas características internas que pueden favorecer o dificultar. En resumen, la resiliencia es adaptarnos y mejorar. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Manuel Lara. Pues me quedo con esta última parte que efectivamente es lo que nos convoca, ¿no? ¿Cómo podemos generar comunidades resilientes ante algo que nos tocó vivir, que fue la pandemia, que como se ha dicho, lo que hizo la pandemia es mostrarnos lo vulnerables que somos como sociedad, como humanidad, ¿no? Era un hecho que obviamente no esperábamos y nos llegó de una manera muy abrupta y se trató de resolver de diferentes maneras que, como bien comentabas, pues transgredió algunas cosas de la vida pública, de la vida individual, etcétera, pero nos puso en evidencia esta vulnerabilidad. Y por otro lado, lo que mencionaba el doctor Mendoza era cómo este modelo económico de mercado tenía sus límites, se veían llegar los límites, y por el otro lado los límites planetarios en temas de cambio climático, etcétera. Entonces la pandemia de alguna forma pareciera que apresuró el que llegáramos a darnos cuenta de estos límites, tanto del modelo económico como del tema ambiental, pero además de la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Entonces, demos paso a este segundo bloque. ¿Qué podemos hacer y qué estamos haciendo para, después de la pandemia, por supuesto, cómo resurgieron estrategias de tipo social, de tipo económico, cómo hicimos frente en diferentes ámbitos a esta crisis económica del modelo y qué estamos haciendo ahora, qué se puede hacer desde nuestras trincheras, cómo se reactivó esta economía desde los movimientos sociales, desde la organización cooperativista, desde la solidaridad principalmente, y cómo esto nos ayuda a esta generación de comunidades resilientes. Y por supuesto, ¿qué estamos haciendo como universidad dentro de la UAM? ¿Qué esquemas que estamos promoviendo y qué podemos seguir haciendo? Entonces, doctor Mendoza, si podrías comentarnos al respecto. Sí, claro que sí, Víctor, gracias. Quiero entonces introducir esta temática siguiendo la idea que compartí en el pasado bloque.
Cuando la pandemia, cuando la COVID-19 entonces se da en un contexto de un modelo económico en particular, la pandemia se convierte en sindemia. La sindemia es entonces la expresión de la vulnerabilidad no solamente biológica, sino también social y económica, expresada por el ataque en este caso, de un virus. Esa sindemia entonces también nos recuerda que no solamente podemos atribuir la propagación del virus por esta historia del murciélago, sino también por las condiciones estructurales que tiene la humanidad presa del modelo económico que se define como una economía de mercado. Ante ello, y recobrando el título de que hoy nos convoca, me gusta mucho la idea del horizonte. El horizonte económico, entonces, ya decía el poeta, es aquello que se pone en el largo plazo como una aspiración a llegar y a caminar. Esos pasos que estamos dando, iniciamos como universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, en plena pandemia. Nuestro rector general, José Antonio de los Reyes Heredia, nos convocó en pandemia a académicos que estamos vinculados con la parte de la economía social y solidaria, y desde ahí estábamos trabajando y colaborando a las 5 unidades de nuestra institución. Hoy ya se ha formado una red, la Red de Fortalecimiento Institucional para la Economía Social Solidaria, que coordina la doctora Patricia Couturier, y en donde ha desplegado aquello que ya estaba potente o latente en cada unidad, ¿no? Compañeros académicos que en la docencia y en la investigación tenían un vínculo ya con esta economía social solidaria, que quiero llamar la atención. Es una economía no de los pobres, no es una economía de los vulnerables. El 2023, la Organización de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, convocó a una asamblea general, en donde en su resolutivo de esa asamblea general llamó la atención a que entonces pudiera promoverse la economía social solidaria. Eso fue en el 2023, y en el 2024, el 19 de julio, formó un grupo de trabajo interinstitucional sobre la economía social y solidaria. Eso significa entonces que la preocupación está en el plano internacional, y lo que hicimos nosotros, convocados por el rector general, fue organizarnos y dar a conocer ese despliegue que está ahí en potencia. En particular, un servidor está coordinando un hecho también que es inédito, la formación de una cooperativa de ahorro y préstamo del alumnado de la UAM, que hemos estado revisando, y no hay hechos como este en la historia reciente, sobre todo en México. Hay en América Latina y en Europa. ¿Qué busca hacer esta sociedad cooperativa de ahorro y préstamo? Tiene 3 características que me parecen fundamentales a propósito de lo que se está haciendo. Porque también la forma de enfrentar a la crisis es buscando recursos propios y ser menos vulnerables ante un sistema financiero que hoy, en un contexto de financiarización, vive del rentismo. Los jóvenes, los de licenciatura, son los jóvenes que son más vulnerables ante ello, porque aún no tienen un empleo fijo y las becas varían, ¿verdad?, sobre la que da la institución y la que se da a partir de lo federal. 4 estudiantes en UAM Iztapalapa querían averiguar si era posible que dentro del trayecto escolar de la licenciatura ellas podrían tener un ahorro para poder hacer frente a esa incertidumbre laboral saliendo de la licenciatura. Decimos que sí, entonces ahí esta parte empató con la inquietud de una necesidad sentida de las compañeras estudiantes de licenciatura, y empató con una investigación de doctorado de un estudiante, Alan Ricardo Ortiz, que está estudiando la SOCAP en Morelos, contrastando. Hicimos ahí un clip, y es una de las líneas que hay dentro de la red de fortalecimiento institucional. Buscar que los estudiantes puedan tener la posibilidad de hacer frente a una incertidumbre económica con recursos propios. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Antonio. Sí, muy importante y muy interesante esta iniciativa con los alumnos. Seguramente va a dar mucho que hablar y mucho que aprender. Doctor Manuel Lara, ¿qué nos podrías comentar al respecto de qué estrategias se están llevando a cabo, qué podemos hacer y qué hay dentro desde la universidad?
Claro que sí. Bueno, dentro de la universidad a mí me tocó coordinar un libro que se encuentra disponible para el público en Casa de Libros Abierto de la UAM, que se llama Economía Social, Cooperativismo y Políticas Públicas, Potencialidades de Organizaciones Alternativas. Entonces, en este libro lo que se hace es que se destaca el papel central de la economía social en la reactivación económica, y lo que busca es, con estudios de caso donde también se vincularon a muchos estudiantes, que dicho sea de paso, también son estudiantes que participan en este tipo de emprendimientos sin conocimiento de causa, sin saber que estaban dentro de la economía social, hasta que llevaron algunos cursos y se documentaron precisamente cada uno de estos elementos, y también se dotó de un marco teórico, conceptual, metodológico. Entonces, creo que es relevante esta investigación porque aquí se promueven modelos cooperativos que, a diferencia del capitalismo de las empresas convencionales que buscan el lucro, aquí priorizan la solidaridad y la reciprocidad en lugar de la competencia de mercado, ¿no? Entonces, muchas veces al ser empresas familiares, aunque no siempre, digo, se llevan de manera cordial, siempre va a haber problemas, evidentemente está esta solidaridad, ¿no? Que no es nada más la ganancia, sino también es el crecimiento de cada uno de estos elementos. Entonces, en cuestiones muy concretas, digo, voy a hablar de cinco estrategias. La primera es el fomento de las cooperativas y empresas sociales. Aquí algo que se detectó en el libro es que pues muchas de las empresas requieren sobre todo capacidad de gestión organizativa. Al final no deja de ser una empresa, no deja de ser una organización, y muchas veces, aunque tenían acceso a financiamiento que no era el más adecuado, la parte operativa se les complicaba. Y aquí hay algunos ejemplos donde el gobierno, muchas veces el gobierno o sea, se limita el gobierno a dar ciertos recursos, a hacer una capacitación, pero no da seguimiento. Y la parte más importante, y que los camellones chontales, entre otras investigaciones, como que el seguimiento de este tipo de proyectos era muy valioso. También otra estrategia pueden ser los desarrollos de circuitos cortos de comercialización, que básicamente es que permite a pequeños productores locales que vendan directamente a los consumidores. Esto reduce precisamente los intermediarios, fortalece la economía social, la producción sostenible. Al final tenían que obtener una certificación para poder lograrlo, y creo que era muy valioso porque todo, o sea, se volvió una comunidad precisamente. Hay un ejemplo de un mercado, el 100, que se encuentra en la Ciudad de México, que está documentado precisamente en el libro. Entonces, creo que, pues bueno, se integran cadenas locales de valor muy importantes que ayudan a este elemento. Otro aspecto que también aborda como estrategia el libro es el impulso a la agricultura urbana y huertos comunitarios. Documenta muy bien este tipo de estrategias en lugares, pues bueno, adversos, como puede ser el oriente de la Ciudad de México, donde se encuentra, por ejemplo, la UAM Iztapalapa. Entonces, creo que presenta casos también muy interesantes donde puede ser un modelo de negocio que a lo mejor no muy grande, pero sí también de autogestión, ¿no? Entonces, creo que esta parte es muy valiosa, donde les permite autogestionarse, le permite generar productos para el autoconsumo, pero al mismo tiempo también tener un excedente. Y por último, y cabe resaltar, pues va a ser muy, muy importante el apoyo que pueda brindar el Estado, apoyo financiero y regulatorio, de fortalecimiento de políticas públicas, de creación de infraestructura para la agricultura urbana, y sobre todo, pues bueno, que también de certidumbre legal, ¿no? Porque muchas veces de los conflictos que se documentan es por este tipo de cuestiones legales que a veces es difícil resolver. Entonces, ojo, son estrategias pequeñas, concretas, pero factibles y que están muy bien representadas en casos de estudio. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Muy importante conocer esas estrategias que existen, que están documentadas, que podemos visitar, conocer, y no solo eso, podemos sumarnos. Pues yo nada más quisiera ir cerrando con varios puntos, como un resumen de esto que estamos platicando. Por un lado, nos enfrentamos a una crisis de diferentes ámbitos, inédita, atravesada por una pandemia que nos enseñó mucho, una parte ambiental, una parte social, económica, y eso nos llevó a aprender y a entender, primero, que teníamos que ser innovadores, segundo, que el modelo económico teníamos que cuestionarlo y modificarlo, y tercero,
que no podíamos solos, y lo vimos desde la pandemia y lo vemos en todas estas estrategias de economía social que no son individualistas, sino que tiene que ser en colectivo, basado en la solidaridad, por supuesto en la confianza y en objetivos comunes para salir adelante haciendo frente a estas crisis. Y sin duda lo estamos viendo y estamos volteando a ver a estrategias que no son nuevas, ¿no? Las empresas familiares han existido siempre, las cooperativas tienen muchísimos años también funcionando y muchas otras estrategias que también existen, pero lo que está siendo interesante y nuevo ahora es cómo desde la academia o desde la política pública se voltea a ver y sobre todo a apoyar, a fortalecer y a impulsar estos modelos de economía social y solidaria como una respuesta al modelo económico que entró en crisis. Entonces, me parece que hay muchas estrategias muy importantes. Nosotros acá en este lado, en Michoacán, estamos impulsando desde la parte ambiental la formación de cooperativas de servicios ecotecnológicos para comunidades rurales, ecotecnias que puedan ayudar a satisfacer necesidades básicas de energía, de agua, de residuos, de alimentos, pero a través de un modelo solidario, cooperativista, donde las comunidades rurales que son vulnerables también a los desastres naturales, al cambio climático, a los cambios económicos, pues puedan hacer frente a través de ecotecnologías o tecnologías ambientalmente apropiadas. Entonces, pues no sé si quisieran algunas palabras finales, comentar para hacer un cierre de esta mesa, algunos puntos finales. Antonio, ¿algún comentario final para cerrar? Sí, perdón, es que mi micrófono se... Pues primero agradecer el espacio, me parece que esta parte de lo que se hace para poder socializar lo que se está realizando al interior de la institución de la Universidad Autónoma Metropolitana me parece importantísimo, ¿no? Esos espacios entonces nos ayudan a socializar. Ya por el Facebook pegué el libro que coordinó el doctor Manuel Lara, la Liga del Libro, en donde lo pueden adquirir, y también el link que está alojado en un micrositio en Rectoría General de la UAM sobre el proyecto de cooperativa de ahorro y préstamo del alumnado de la UAM. Decirles a ustedes que esta economía social y solidaria es una necesidad y se vuelve hoy más que nunca una forma de explorar otras rutas, otras formas de entonces realizar el sustento de la vida, pero al mismo tiempo cuidar a las personas y al medio ambiente. Es una economía entonces que es realmente existente, como lo dice José Luis Corallo, y que está asociada a la lógica y a la racionalidad económica que antecede al capitalismo. Esta economía de mercado es realmente joven. Las economías otras o la diversidad económica están y datan desde la propia historia de la humanidad. Voltear a verlas, aprender de ellas, todo lo que ya el doctor Víctor también nos compartió, el trabajo que ha hecho sobre la parte agroecológica, la biotecnología, pero más ligada a la parte del campo, es vital conocerla. Y la UAM tiene entonces puertas abiertas al tiempo para conocer otro tipo de economías. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mendoza. Manuel Lara, ¿algunas palabras finales para cerrar? Sí, de igual forma, bueno, agradecer este espacio. Creo que la UAM ha hecho un esfuerzo muy importante para acercarse a la comunidad en diferentes ámbitos y de la difusión me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque puede haber mucho público que no sea especializado, que tenga algún emprendimiento, que tenga algún negocio, que tenga pues alguna idea, digamos, innovadora entre el aspecto social y que a lo mejor no sepa cómo implementarla, no sepa cómo realizarla, pero como bien lo señaló el doctor Antonio Mendoza, creo que es muy relevante el que sepan que la universidad tiene diferentes proyectos en cada una de sus 5 unidades de economía social donde se pueden vincular o donde pueden pedir asesoría, ¿no? En el caso de la unidad Lerma, digo, aunque somos la unidad más pequeña,
hemos participado activamente en diferentes proyectos, aunque son pequeñitos, con el área cercana en el que estamos, ¿no? Con Calpulabs hemos estado colaborando. Entonces, creo que es muy interesante esa vinculación que se puede llegar a tener con la sociedad, porque al final nos dimos cuenta que más allá del entorno capitalista que tenemos aquí en Lerma, que están las fábricas, que están, los corredores industriales, etcétera, que a veces se ve muy gris, pues existe una ciudadanía que está activa, existe una ciudadanía que está innovando a través de diferentes productos, sobre todo agropecuarios, entre otros. Entonces, es muy interesante cómo la universidad puede hacer este vínculo, puede ofrecer elementos, estrategias, etcétera, para fortalecer este tipo de negocios, ¿no? Entonces, yo invitaría a que al público interesado que abramos estas puertas. También estoy involucrado en la UAM Iztapalapa con el programa de extensión comunitaria, entonces ahí, aunque tiene también pues otro enfoque que son planes municipales de desarrollo, se ha expandido mucho este programa y también ya hay estrategias concretas de políticas públicas, de acciones, donde abordan precisamente la economía social, ¿no? Entonces, ya a manera de cierre, muy, muy rápido, lo que me gustaría señalar es que, bueno, si miramos las estadísticas en México, que a veces no se miden de la forma adecuada, pues la economía social representa un porcentaje muy pequeñito del Producto Interno Bruto, probablemente por problemas de medición. No obstante, yo creo que México es un país que tiene un potencial enorme para aprovechar su cultura, sus raíces, sus productos, muchísimos elementos sociales y culturales para poder ser una potencia mundial en términos de economía social. Con esto cierro todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Antonio, también. Creo que tenemos una pregunta en el chat de parte de Maldonado Sánchez. Anel dice, me gustaría que se aclarara una duda. ¿La pandemia fue crucial o indispensable para demostrar los límites ambientales y la vulnerabilidad humana que siempre existieron? Quiero decir, podrían no haber sucedido y no darnos cuenta, tal vez, no sé. ¿Qué opinan al respecto, Antonio, Manuel? ¿La pandemia nos mostró estos límites, pero no nos hubiéramos dado cuenta sin ella? ¿O en qué momento, qué hubiera sucedido? Sí, muchas gracias, Anel, por la pregunta. Entonces, la pandemia vino a llamar nuestra atención. Ya antes lo había hecho el cambio climático, ¿no? Que Noemí decía que esto lo cambia todo. Hay un interesante libro de Mariana Mazzucato que nos dice que no debemos desaprovechar esta oportunidad que nos da la pandemia. Se había señalado ya desde hace mucho tiempo los límites, ¿no? Como ya lo decía el doctor Víctor, sobre los límites planetarios. El crecimiento exponencial de este modelo tiene un límite, y es el límite de la biosfera. No lo entendió así el modelo económico y siguió priorizando el crecimiento económico a toda costa. Creo que entonces la pandemia, por su magnitud, fue un hecho inédito. Hay un antes y después de la pandemia. El mundo que hoy vivimos, esta parte que estamos ahora utilizando para comunicarnos, se exacerbó también con la pandemia y puso entonces el aislamiento social y el confinamiento. Fueron dos cosas que todavía no se evalúan con precisión. Hay todavía estudiantes que son estudiantes de esta parte de la generación de pandemia. Entonces aprovechamos a esta parte, sigamos profundizando el conocimiento de esta, porque la pandemia es, como dice alguna radio, ¿no? Es algo que llegó para quedarse. No bajemos la guardia, ante todo. Va a haber cepas y va a haber mutaciones, seguramente, pero hagamos entonces que esto que nos puso en primer plano, que fueron los límites planetarios y los límites económicos de un modelo, podamos ir paulatinamente encauzarnos a la transmutación del propio modelo. Es posible, dentro del capitalismo, poder ir proponiendo otro tipo de economías que ya existen para que entonces se pueda, en diversas escalas y en diversas unidades económicas, expandirse. Es lo que estamos haciendo en la UAM, ¿no? Como una de estas tres características sustantivas que tiene la universidad: docencia, investigación y extensión a la cultura.
Estamos abocados a ello para poder encontrar entonces pistas de entendimiento, para después estrategias que nos permitan ir poco a poco tejiendo esta nueva realidad en este nuevo modelo. Gracias. Gracias, Antonio. Manuel, ¿quisieras ahondar un poquito en la pregunta? Sí, digo, yo creo que es una pregunta interesante y capciosa porque pues ya tenemos décadas y décadas de investigaciones científicas donde pues señalan los límites ambientales y la vulnerabilidad humana. O sea, que creo que esa información desde hace mucho tiempo no nos es ajena. El tema es de que pues la pandemia fue un revulsivo que nos hizo analizar precisamente pues de una manera muy cruel y muy dura cómo podemos reaccionar a ciertos estímulos biológicos, que en este caso pues fue un virus, y cómo ya como humanidad, con todos los avances tecnológicos, científicos que tenemos, podemos hacer frente a este tipo de cuestiones que pues ya no va nada más de una cuestión local, sino fue algo, digamos, internacional que poco a poco fue avanzando, y fue interesante pues ver precisamente las diferentes reacciones políticas, económicas de las empresas, de las y los científicos. Entonces creo que esa parte fue interesante, ¿no? El poder, o sea, creo que a diferencia de otras pandemias que a lo mejor pudieron haber tenido un impacto mucho mayor en números, creo que ahorita tuvimos una mayor comunicación, tuvimos más conocimientos, etcétera, y aún así, pues bueno, se mostraron cuestiones, aún así estuvo el lado humano positivo y negativo detrás de esto, ¿no? Entonces creo que es importante documentarlo, es importante conocerlo, es importante reflexionar para aprovechar lo bueno, porque evidentemente también surgieron cosas interesantes después de esta pandemia, pero también, pues bueno, muchos de los límites de este modelo, creo que un modelo que genere muchas personas en cuestiones de pobreza, que no tengan acceso a este tipo de nuevos conocimientos, vacunas, entre otros elementos, pues es un modelo que vale la pena reflexionar, criticar y preguntarnos si es el rumbo al que queremos llegar con toda la información que tenemos. Gracias. Gracias nuevamente. Sí, efectivamente, la pandemia nos hizo darnos cuenta de golpe y de manera muy fuerte, porque nos tocó la vida misma de estos límites, ¿no? El cambio climático nos había avisado desde hace mucho, pero como que no lo veíamos o lo veíamos muy lejos. Por supuesto, quien lo vivió en desastres naturales lo vivió de cerca y seguramente se dio cuenta, pero la pandemia pues nos tocó en la vida misma y por eso sí es un parteaguas. No sé, creo que hay más preguntas en el chat. Dice por ahí alguna. ¿Qué recomendación podrían darle a una comunidad que desea comenzar con su propia sociedad de ahorro o con iniciativas que aquí se han comentado? ¿Qué recomendación? Bueno, podría yo decir que lo importante, si no saben cómo comenzar, primero buscar la organización comunitaria, acercarse a alguna sociedad de cooperativa de ahorro y préstamo ya existente y empezar a hacerlo de manera natural. O sea, el ahorro, el préstamo, la solidaridad, lo hemos hecho en la cultura durante toda la vida y existen estrategias como la tanda, el trueque, el tequio, son modelos de economía social que nos enseñan mucho. Entonces, una comunidad, una organización de base comunitaria que quisiera entrar con una sociedad de ahorro y préstamo, pues podría acercarse. Bueno, está el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social, que ha formado los nodos de economía social en todo el país a través de instituciones académicas, o municipios, o organizaciones de la sociedad civil, y esos nodos, los nodos de economía social y solidaria, sirven para impulsar estas iniciativas. Entonces, acercarse a alguno de ellos podría ser la vía para empezar a trabajar en este tema. Gracias, Oriana, por la pregunta. Hay otra pregunta de Legna Liliana. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿el proyecto que se está llevando en la UAM Iztapalapa puede tener barreras exteriores, ya que será algo impactante para la institución y para los estudiantes? No sé a qué proyecto te refieres específicamente, doctor Mendoza. Usted, Liliana,
no sé cuál sea el proyecto. Si es el proyecto de ahorro y préstamo, ese es para todas las unidades. En este momento no sé a qué proyecto te refieres. Si nos pudieras aclarar, con gusto. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Dice, referente a lo que se dijo, Neria Dani, gracias. Referente a lo que se dijo de la movilización mundial por la pandemia, en lo biológico, ¿se considera de igual manera para atender las fracturas del sistema capitalista? No sé, doctor Antonio, ¿tendría algún comentario al respecto? Sí, muchas gracias. Esta parte sobre la pandemia, como decía anteriormente, me gusta relacionarlo con el modelo económico hegemónico y entonces hablar de la sindemia. En ese caso, podríamos entonces asociarla a las características estructurales del modelo. El modelo entonces está diseñado justo para lo que está haciendo. Es un modelo que está diseñado para entonces maximizar la ganancia en el corto plazo y exacerbar. Ahí el tema, creo que también de la salud se vuelve, hay un triángulo, creo que se presenta en toda eventualidad que tiene que ver con la salud, que son los laboratorios, la parte de la medicina alópata y finalmente el papel del Estado. Creo que ahí reclama que podamos ver que si bien es cierto se aceleró en pocos meses, un hecho inédito a la vacuna, podamos estar en mejores condiciones para enfrentar lo que ha llegado para quedarse, que son la propagación de estos virus y sobre todo asociarla a la parte estructural del capitalismo en cuanto a la forma en que se prioriza la relación con las cosas y no la relación con las personas. Gracias. Muchas gracias, Antonio. No sé si hay alguna otra pregunta más en el chat, si no ya para ir, agradeciéndoles. Dice Brenda Hernández, buenas noches a todos y al profesor Antonio. Es muy interesante este tipo de economía y de igual manera la difusión que le están dando. Sobre todo que en su mayoría es por y para los alumnos, por supuesto. Mi duda es saber qué fue lo más difícil de crear la cooperativa. Yo creo que debe haber muchos aprendizajes. No sé si rápidamente, ¿cuáles han sido los mayores retos para poder llegar a esta cooperativa que ya está en funcionamiento, doctor Antonio? Sí, como bien ya apuntaba el doctor Víctor, es un proyecto para toda la UAM, va por fases, estamos en la fase de crear el grupo de ahorro solidario y permítanme entonces desde aquí anunciar una premisa. El día 23 de septiembre, el día 26 de septiembre, que es jueves, se va entonces a formalizar esta parte de ahorro solidario, que es la antesala de la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo. Dentro de la ruta crítica para poder establecer esta sociedad en toda la UAM, tenemos el 21 de octubre, que es cuando inicia el próximo trimestre. De las mayores dificultades que nos hemos enfrentado, recuérdese que yo participo como asesor o como coordinador, es un proyecto de las y los estudiantes, del alumnado, ha sido esta forma de la impronta o la inmediatez. Nos han enseñado en este modelo, nos ha educado a la parte de ver resultados inmediatos en el sentido de, en la parte de verlo realizable. Y es toda una labor, ¿no? Estamos involucrados las 5 unidades que iniciamos desde hace más de año y medio y ha sido una labor permanente. Justo hoy tenemos un seminario con INAES. La próxima sesión son los miércoles. Se está difundiendo por el Facebook de la red. Y ahí ya tenemos esta parte de la difusión. Y lo otro, y con esto termino, es esta idea de que el dinero genera dinero. Que el dinero por sí mismo genera la riqueza. Y entonces queremos tener este toque de fortuna y volvernos millonarios de la noche a la mañana, que es propio también del sistema. Y lo que estamos buscando es anteponer, sí ver la rentabilidad, porque al final va a ser un negocio también esta parte, pero un negocio social, una forma de distribuir las utilidades,
y priorizar la parte colectiva y no individual. Ese es otro de los retos. Muchas gracias. Excelente, pues muchas gracias. Creo que ya con esto vamos concluyendo. Agradezco muchísimo a Antonio, a Manuel, la invitación a la UAM para esta mesa. Adelante, Miriam. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Hay varias preguntas en Facebook, pero se las vamos a compartir después para que también puedan complementar sus respuestas y compartir información al respecto. Sin duda ha sido un tema muy, muy importante. Agradezco nuevamente a los tres por compartir este conocimiento sobre economía social y solidaria, también por dar a conocer el trabajo que se hace en nuestra universidad y finalmente, como nos explicaron, cómo es que las crisis han sido áreas de oportunidad para generar estrategias en colectivo. Finalmente, quiero invitarles a la siguiente mesa, a la última mesa de este ciclo, donde vamos a hablar engordando al cochinito, inversión, ahorro y retiro digno. Es un tema muy importante, yo creo que a todos y a todes y a todas nos interesa, así que los esperamos el próximo martes, 17 de septiembre, mismo hora, mismo canal, a las 7 de la noche, por Conocimiento UAM. Y les invitamos a nuestra Noche de los y las Investigadores. Es un evento que vamos a realizar 2 días en puertas abiertas en las 5 unidades universitarias para que el alumnado a nivel secundario y bachillerato conozcan a nuestra universidad a través de actividades lúdicas, visitas al laboratorio, actividades culturales, talleres, charlas, exposiciones. Es una oportunidad para fortalecer las vocaciones y disminuir la deserción a nivel de educación superior. El evento es totalmente gratuito, es cupo limitado, así que les invito a que vayan y corran y se registran porque cierra el 20 de septiembre. Y les recuerdo que también en la unidad Lerma estamos llevando a cabo un ciclo de conferencias sobre investigación y conocimiento y comunicación del conocimiento. En esta ocasión vamos a hablar sobre Internet de las Cosas, educación, tecnología y vida. Así que les esperamos el 12 de septiembre en la sala de usos múltiples de la unidad Lerma a las 12 horas. Y ahora sí, aquí está el código QR para que puedan registrar su asistencia y contestar las preguntas para el sorteo. Muchísimo éxito. Si ya estuvieron en la sesión pasada y si ya estuvieron en esta sesión, ya tienen asegurado su boleto y les agradezco muchísimo a todos y a todas los que nos acompañaron el día de hoy, a Joaquín que me estuvo apoyando tras bambalinas, coordinando esta sesión y al doctor Víctor, al doctor Antonio y al doctor Manuel. Les agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. Gracias. Linda noche Gracias. y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos, todas. Gracias.